Uno de los objetivos centrales de los demonios siempre ha sido la corrupción de los sacerdotes, porque saben que detrás de ello arrastran a muchas almas más. Un caso típico de corrupción ha sido el desastre de los abusos. Y otro caso menos conocido, pero también de mucho efecto, es corromper la catequesis que los sacerdotes dan, incitándoles a que no prediquen sobre grandes áreas de pecado y hasta que nieguen que el demonio existe. Y para corromper la catequesis ha usado a los modernistas y logrado imponer el relativismo dentro del cristianismo. Aquí hablaremos sobre qué cosas ha logrado hacer el maligno para corromper la prédica de muchos sacerdotes y pervertir la catequesis que reciben los fieles, y qué consecuencias ha traído a los católicos. Y por otro lado, cómo sacerdotes con buenas prédicas pueden ahorrarle a los fieles muchos problemas producidos por el demonio. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes principales y a la newsletter de Foro de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no podrás encontrar en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, desde hace un par de décadas, los exorcistas están advirtiendo que el satanismo, el ocultismo y la hechicería son un problema creciente en el mundo, que abre puertas al maligno. Y también les están llegando casos de gente con trastornos demoníacos que han practicado terapias de la New Age. No las mencionamos aquí para evitar la censura, pero todos saben a las cosas que nos referimos. Este tipo de persona suele estar alejada de Dios, o tiene una fe muy débil, pero no lo saben y no han recibido una buena catequesis. Y esto sucede porque el gran engañador, Satanás, ha logrado cambiar las ideas de la gente nublando la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay muchas cosas dañinas que se han normalizado. Por ejemplo, jóvenes de hoy toman como si no fuera nada. Y por otro lado, ha habido en las últimas décadas una malformación sobre lo que es el pecado y las herramientas para protegerse. No se sabe que cuando pecamos se extingue la gracia santificante en el corazón y ahuyentamos el poder protector de la gracia. A veces, una persona que practica diversos tipos de ocultismo o terapias del New Age comienzan a tener, por ejemplo, sensaciones de tristeza, pensamientos negativos sistemáticamente, y si están alejados de Dios o no han tenido una buena catequesis, piensan que esto es algo puramente psicológico, incluso hasta cuando tienen síntomas como imposibilidad de dormir y pesadillas muy reales. Pero también muchas veces toman como más o menos normales y fruto de su propia evolución de pensamiento la aversión a lo sagrado, no poder mantener la mirada fija a una cruz, a una estampita o una imagen de la Virgen o de los santos, el sentirse disgustado al entrar en una iglesia, o incluso hasta tener que irse de misa porque no aguanta más la tensión. Todos estos son signos que deberían alertar a la persona de un posible ataque diabólico, y por lo tanto es necesario ir pronto a un sacerdote para solicitar una bendición o una oración de liberación antes que pase a mayores. Y si es necesario, que el sacerdote la derive a un exorcista para tratar su problema de manera más sistemática. Pero entonces deben caer en un sacerdote que sepa identificar estos síntomas y no los considere simplemente como problemas psicológicos.
Por ejemplo, un sacerdote ha dicho que una vez asumió en una parroquia que tenía varias décadas de catequesis que negaba la existencia del diablo y el infierno y la necesidad de la confesión. Y cuando instituyó la oración de San Miguel Arcángel, los feligreses se quejaron de que estaba asustando a sus hijos. Y entonces su respuesta fue que el único que tiembla con esa oración es Satanás y los demonios. Y si sus hijos se asustan es porque tienen un problema. La falta de buena catequesis ha sido culpable de que muchos católicos caigan en el ocultismo y en el pecado, y eso es responsabilidad de los párrocos. Otro exorcista dijo que cuando fue a bendecir una casa, vio un altar con ídolos paganos. Otro vio que la persona que vivía allí estaba haciendo rituales del New Age. Y otro, bendiciendo varias casas, tuvo que destruir tablas de Ouija y libros satánicos. El número de católicos en una parroquia que incursionan en cosas ocultistas y en pecados que abren puertas al maligno depende en buena parte del párroco. Si predica sobre el maligno y sobre el pecado, entonces puede convencer sobre esos males a muchos, ya sea desde el púlpito o desde el confesionario. Porque es probable que haya fieles sentados en los bancos que están incursionando en el ocultismo y la superstición, y otros que prácticamente han abandonado la fe y han abrazado el New Age, y sin embargo piensan que están haciendo cosas aceptables para el catolicismo. Sin embargo, lo que hoy abundan son los católicos mal catequizados. Temas fundamentales del credo y la catequesis católica han desaparecido de la predicación ordinaria, como la redención y la vida eterna, el pecado y la gracia, los mandamientos. Especialmente el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, es cosa del pasado. Menos aún se predica sobre la existencia del demonio y la amenaza de la condenación eterna. El relativismo se ha impuesto y en esta época ya no se puede esperar que se defina con claridad lo que hay que creer y los errores de los que debemos cuidarnos. Pero gracias a Dios tenemos cómo orientarnos, porque contamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que es el punto de referencia que nos libera de las contradicciones y en el que deberían apoyarse los fieles. Por ejemplo, un sacerdote contó que predicó sobre la comunicación con los muertos. Y una pareja que lo oyó fue a verlo porque habían perdido un hijo pequeño y desde hacía años estaban tratando de comunicarse con él mediante espiritismo, y no sabían que era pecaminoso y peligroso. Entonces, fueron a la confesión y cerraron esa puerta espiritual por la que el diablo fácilmente podría haber entrado en sus vidas. En el confesionario, los sacerdotes hacen la guerra espiritual contra el demonio. Porque siempre que hay pecado está presente el demonio, ya sea en la génesis de ese pecado o en la mantención viva del mismo. Pero lamentablemente, muchos sacerdotes toman la confesión como ayuda espiritual y apoyo psicológico de las personas, y no como un instrumento de la batalla contra el maligno. El demonio quiere que los sacerdotes crean que él no existe, porque si convence al pastor, entonces las ovejas se vuelven más vulnerables. Como dijo San Juan María Vianney, un sacerdote va al cielo o al infierno, con 1000 personas detrás. El mandato de Cristo para los sacerdotes incluye la liberación de las almas de la influencia del diablo. Pero, desafortunadamente, la mayoría de los sacerdotes no reciben instrucción ni capacitación de esta área durante sus años de seminario. Y así muchos salen pensando que la bendición es algo de los protestantes y que las oraciones de liberación son una creencia infantil. ¿Y cómo se ha llegado a esto? Se ha llegado porque el modernismo instauró la idea de que el demonio es solo una forma de darle nombre al mal.
y por lo tanto no existen los demonios que atacan a las personas y hasta llegan a poseer personas. Al punto que nada menos que el superior de los jesuitas, Arturo Sosa Abascal, ha dicho en más de una oportunidad que el demonio no es real sino algo simbólico. Recibió la crítica de los exorcistas, se retractó, pero luego lo ha seguido diciendo. Hay muchos fieles que sufren ataques del maligno y que no lo saben porque los sacerdotes no se dan cuenta e incluso normalizan lo que sucede. Otro drama que a veces sucede es que personas que se desvían hacia el oculto sufren y quieren salir, pero a menudo no tienen ni idea de qué hacer. Y muchas veces, cuando recurren a un sacerdote, se encuentran con uno que no cree en el demonio, ni en las oraciones de liberación, ni en los sacerdotes exorcistas. Y entonces se produce una verdadera trampa diabólica que lleva a muchas personas a no encontrar la salida. Pero cuando encuentran un buen pastor, las cosas se solucionan a tiempo. Un sacerdote cuenta el caso de una chica que había entrado en Hollywood tras buscar desesperadamente la fama en la actuación. Rápidamente se le ofreció un camino rápido hacia el éxito, pero se le pidió que cometiera varios pecados para lograr estas promociones. Después de transigir varias veces y cometer estos pecados, fue llevada a una gran reunión de gente de Hollywood que implicó la participación del grupo en un ritual satánico. En ese momento se escapó de la fiesta, huyó de su casa y fue a una iglesia a orar. Ella estaba poseída, aunque débilmente, ya que rechazó el ritual satánico, pero era evidente que lo estaba porque apenas podía entrar a la iglesia. Y afortunadamente resultó que ese día estaba confesando un sacerdote que resultó ser joven, de buena catequesis y asistente de un exorcista, que casualmente estaba visitando la ciudad debido a su madre moribunda. Él escuchó su confesión y a través de una oración de liberación la liberó completamente de la débil posesión antes que creciera. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo la prédica y la catequesis que dan muchos sacerdotes han sido un caldo de cultivo para que el demonio desvíe a muchos fieles y hasta los posea. Y me gustaría preguntarte si los sacerdotes que tú conoces en las parroquias hacen prédicas que orientan bien a los fieles o no hablan de muchas cosas y los dejan desprotegidos.